Fin de semana sumamente movido, teniendo en cuenta lo que ocurre con el astro del fútbol mundial, Ronaldinho, el preso en la agrupación especializada. Un elemento muy importante tiene que ver también con lo que ocurría en el Ministerio del Interior. Sí, en principio pensábamos que iba a ser beneficiado con el criterio de oportunidad, pero durante las últimas horas ya está recluido en la agrupación. Está nuestra compañera Blanca López con el ministro del Interior. Exactamente, con el señor Euclides Acevedo. Blanca, el gusto de recibirte, igual al ministro. Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Marcelo. Muy buenas tardes, Judith. Bueno, le agradecemos sobre todo al ministro porque está con una serie de reuniones, los estamos siguiendo todo este día. Estuvo en el Palacio de Gobierno en 2 oportunidades o más y ahora nuevamente está de reunión, así que le agradecemos la deferencia. Vamos a ir arrancando por lo que hoy es noticia, ministro. Muchas gracias por recibirnos. Agradecido soy yo porque el que tengo que hacer declaraciones y aclaraciones a la opinión pública, este funcionario del gobierno. Sobre ese punto, hoy hablaba Ojeda diciendo que a usted le puso en conocimiento ya, anteriormente, de que ya se estaba gestionando una documentación o que ya había algunos problemas. Sí, le escuché al doctor Ojeda por radio y por televisión, es decir, transmitido también por televisión, sus declaraciones que realmente me sorprendieron. En primer lugar porque lo escuché bastante nervioso y descontextualizado. Él efectivamente me informó, pero me informó el día del evento Ronaldinho, en mi despacho y en la presencia del director de Migraciones, Alexis Penayo. Vale decir entonces que eso de 2 días antes, además, ¿dónde estaría el negocio de guardarme yo la información durante 2 días? Eso era un tema del que yo ni siquiera tenía informe. Y ojo que después de todo esto viene, yo tengo información de que esto se estaba gestando desde diciembre. No es una cosa, ustedes también tienen esa información. Vale decir entonces que yo niego y rechazo rotundamente lo dicho por el señor Ojeda, o sea, es entre su palabra y la mía. Conste que el señor Ojeda es mi amigo, no sé ahora si lo seguirá haciendo. Es asesor. ¿Perdón? El cargo exacto de Ojeda es un funcionario de confianza. Él, mi amigo, independientemente que no esté nombrado, él estaba por acá colaborando conmigo, trabajó conmigo en la profesión. O sea, era un hombre, esto es lo que se llama abuso de confianza, y de una manera absolutamente indecorosa. Yo soy un devoto de la amistad, pero yo no abuso de mis amigos. Si el amigo openda y puruya ababepe. Y bueno, él evidentemente tiene algún inconveniente y lo que dijo no debió haber dicho porque no es la verdad. El resto ustedes ya saben, el señor Alexis me escribió y se le dijo hoy en la entrevista, esto escribió en el día en que el señor ministro se entera y a tal punto, el famoso mi respuesta core, ¿verdad? Esa respuesta, ¿a qué hora y cuándo fue? Esa respuesta fue ya cuando el señor Ronaldinho, creo que era alrededor de las 11 ya, de la mañana, cuando Ronaldinho estaba en el Paraguay, en Asunción. Y estaba con la comitiva. Estaba con la comitiva, con los escoltas que pega que amoa. Y yo digo, ¿para qué el señor director general de Migraciones me consulta? Lo que él tuvo que haber hecho es comunicarme lo que la ley le obliga a hacer. ¿Cómo me va a preguntar a mí qué vamos a hacer con este pasaporte? Es lo mismo que vos, comisaria de la tercera, me llamás y me decís, ¿cuál te motochorro? Vaya, ay, ya agarrá, carajo. O sea, vos tenés que comunicarme lo que hiciste y no preguntarme lo que vas a hacer. En ese momento Alexis no le dice, mira, ministro, tengo arecopte y documentos ahí en toda cueva mi personal. Él no te dijo nada de eso, porque ahora uno de los investigados es un tal Arevalo. No, Arellano. Sí, de eso sí me comentó el señor Alexis Penayo, preocupado de la supuesta infidelidad de un funcionario. O sea, el señor Penayo en ese momento me transmitió su preocupación y le dije, yo he investigado. Y acá preguntamos quién es Arellano y todo el mundo con una especie de risa sardónica diciéndome, viejo maicero, más o menos. Y hay orden de captura con respecto a este señor. Es decir, que ya era alguien que hacía o que ya se tenía sospechas de ciertas irregularidades, pero no comprobadas hasta este momento. Por supuesto, atendé bien. Por eso yo le dije a Ángeles Arriola y en su momento creo que le dije a Alexis,
vos tenés que entrar acá con una carta de convenio con CENEPA. Porque a vender sanitaria, pues aquí migraciones tiene muchos flecos, tiene muchas irregularidades, tiene muchas sospechas. Y eso forma parte de la vulnerabilidad de nuestro Estado, que se notó el día en que llegó Ronaldinho. Porque ¿dónde hay el agujero? En migraciones. Cuando al percatarse la autoridad policial y migratoria... Dice ya, ojo. ¿Qué? Me dice, ojo ya la... Claro, el director tenía que haber incautado el pasaporte y darle un salvoconducto al señor Ronaldinho. Le dijo, de Goreita, ya Clubber, avisate, ahorita tenéis discreta vigilancia mientras nosotros vemos cómo solucionamos tu problema. Pero vamos a vernos fuera de este contexto. Por eso, Blanca, y esto es bueno que la gente sepa, por eso hemos solicitado, y hay decisión del Ejecutivo, que la unidad anticorrupción entre en identificaciones, en migración y aquí en el Ministerio del Interior. Esa es la respuesta institucional. Yo no puedo recurrir a especulación ni a fantasía. Eso lo puede hacer cualquier ciudadano, cualquier periodista tiene el derecho de hacerlo. Pero yo como funcionario público, como hombre de Estado, estoy obligado a dar una respuesta institucional. Pero justamente por eso es que cuando salta esa documentación y cuando le llama a preguntar qué hace, él ya hubiera dicho, ministro, acá ya está apareciendo eso que habíamos encontrado. Ya no se justificaba pedir permiso para saber qué Pero hacer. por supuesto, por eso, atendé bien. Esto se descubre, entre otras cosas, gracias a la denuncia de identificaciones, porque es identificaciones la que hace la denuncia al Ministerio Público. Por eso, por la noche, al señor Ronaldinho, el fiscal o los fiscales, la policía y la jueza intervienen en el Yacht y Golf Club. O sea, a favor finalmente de la policía haber descubierto esta irregularidad, aunque haya habido una suerte de negligencia en el aeropuerto, pero se enmienda el error con esta denuncia y a partir de ahora lo que tenemos que hacer es ver con 4 ojos todo, porque esto tiene que terminar de una vez por todas. Porque si hay gestores, si hay funcionarios de migraciones que se animan nada más y nada menos que darle un documento hacia Ronaldinho, ¿cuántos más pudieron haber salido? Esa es la sospecha legítima. Ahora saltó porque es Ronaldinho, pero si fuera Juan Pérez, Pérez Corradi también pasó así de fino, ¿verdad? Pero si fuera un X, nosotros ahora podemos sospechar de que hay un montón de documentos falsos circulando por ahí. Pero a eso a todo hay que darle una respuesta científica. Que recluta personas que se hagan pasaportes que nunca van a usar ellos. Hay una mafia internacional que opera en todo el mundo en cuanto a falsificación de documentos. Y obviamente aquí en Paraguay también hay. Cuando hay falsificación, voy a aplicar lo que dicen los propios policías. No hay baile sin permiso. Siempre hay una complicidad nacional en esta cuestión internacional. Chapucero nomás es el que hizo, porque falsificó de afuera. Porque si esto se hubiera falsificado adentro, tenía que comprarse al director de identificaciones, al de Relaciones Exteriores, al de la Secretaría de Estado de Tributación. Porque estas son todas instituciones que firman y aclaran el pasaporte. Y los gestores, de una puta vez, tienen que desaparecer. Porque los gestores, además de masticarle gran parte de su sueldo al pobre infeliz que quiere su documento, y finalmente termina estafándolo. Melgarejo, ¿qué papel, por qué él finalmente presenta la denuncia? ¿Por su vinculación con Dalia López y para deslindar cualquier tipo de vinculación con el Ministerio del Interior directo? Bueno, yo no sé si el doctor Melgarejo Lanzoni tiene o no relaciones con la señora Dalia, pero él está en este espeso mundo del rumor. Y en un gesto que lo honra, él presenta su renuncia justamente para desvincular de su amigo el ministro, para no complicarlo. Porque Melgarejo Lanzoni es un hombre que me asesoraba a mí en el campo internacional y lo ha hecho muy bien. En este caso está enredado en una cuestión profesional, que su estudio jurídico supuestamente, que pega camoa. Entonces él, para deslindar responsabilidades al ministro y al ministerio, presenta su renuncia. Ministro, y Ojeda, ¿qué pasó con él? Porque de repente él destapa la olla y empieza a decir cosas que según usted no fueron. Y yo no sé qué pasó con este señor que era mi amigo. Digo, era porque ahora yo no sé si sigue siéndolo. Se
No se contactó más conmigo. Lo único que me dijo, oye, añe esta radio. Y bueno, añere, que no sabía lo que iba a decir. Él era un amigo que trabajó conmigo por los tribunales, es un hombre que aquí en el ministerio colaboraba en todo, por supuesto que no participaba de las reuniones confidenciales del ministerio, pero era un buen cooperador. Entonces, no sé qué va a pasar con él, pero evidentemente en un momento... Hasta ahora él está absolutamente desvinculado del ministerio, absolutamente desvinculado. Pues lo que hizo, ¿por qué tirarle al ministro del Interior un fardo? Y eso habría que preguntar porque finalmente acá, y esto es un objetivo político, el objetivo político de Mario Abdo, no es Euclides Acevedo. Euclides Acevedo es simplemente un escudo del presidente. Y si se le quiere golpear al presidente, golpéenle a Euclides. Así nomás, esa es mi deducción política, pero mi responsabilidad y mi respuesta tiene que ser científica, racional, institucional. Unidad, anticorrupción, con asuntos internos y fiscalía. Porque también hablamos de la fundación, que también tenía una aprobación y también vamos ahí. Aquí se firman varios decretos sobre fundaciones. Me putean porque me atraso demasiado. Y ahora me putean porque se hizo con mucha celeridad. El documento salió limpio, de acuerdo a las exigencias legales. Fue acelerado. Es bajo sospecha. Es sospechoso. Por eso, Anticorrupción mañana va a estar acá en el ministerio y va a investigar también por qué la celeridad, ¿verdad? Pero usted le conoce a Dalia López. ¿Quién es Dalia? Sacó un video con el camión. Ahora la empresa de la clínica móvil ya le desvinculó de cualquier participación con la clínica móvil, que era algo del gobierno nacional. Bueno, yo a la única López que le conozco es a Blanca López, María Teresa López, Sani López Garelli, hasta ahí. Jamás en mi vida le vi a esta señora. No tengo la más puta idea de quién es. Ahora me entero de quién es y se le atribuye vinculaciones y poderes hasta esotéricos, pero no la conozco en absoluto. Usted decía, es intentar al gobierno nacional hacerle daño. Sí. ¿Por qué hacer los trámites a la par? Por un lado, el trámite en las instituciones legalmente establecidas para hacer ese trámite, porque también hay un depósito o 3 depósitos de 29 millones y algo en el Banco Nacional de Fomento. ¿Y por qué de repente sacar un documento tipo de urgencia? Y por más que tenía esos documentos Ronaldinho, esa exigencia de que use ese documento. Y ya ve, esto es lo que hay que investigar y ahí no quiero entrar en el campo de la especulación, porque aparentemente los gestores, que repito, tienen que desaparecer, los gestores comenzaron bien. Y por un proceso de erradicación, hicieron el depósito del dinero, y después parece que como Ronaldinho estaba ya por llegar, o ya por ahí, güey. Y en el apuro, esa es una presunción mía, hicieron lo que hicieron y como dijo un policía de identificaciones, esto no es una mafia de chapuceros, de novatos. Básicamente de falsificar, de tener documento con Ronaldinho, a Pérez Moita, paraguaya naturalizada. No. Se hizo todo mal. Entonces no hablamos de una mafia como la de Peris Corradi. ¿Estamos hablando de gente inexperta? No, esta es una mafia ñanandú, a mi criterio. O sea, hicieron todo mal, no tenían que haber... O sea, no sé cómo te explico. Así como hay mafiosos con código, hay mafiosos marginales que no tienen el más... de poca monta, ¿verdad? Bueno, eso forma parte de nuestro escenario sociológico, político y cultural. Fíjate vos, el conocimiento es el acopio de verdades. Y en política, la única verdad es la realidad. Blanca. Probablemente me encantaría saber, porque si aquí no cae nadie, entonces la impunidad va a seguir tan campante. Aquí alguien tiene que caer, por lo menos tenemos que saber quiénes son los responsables. Por eso queremos que entre una unidad profesional de investigación como es la unidad anticorrupción. Por eso queremos que entre la Fiscalía y no quedar a cargo del Ministerio del Interior auditar identificaciones, auditar migraciones, porque ahora te Te escucho, Marcelo. Sí, queremos justamente interactuar contigo, también con el ministro, agradeciendo su tiempo. Él estaba diciendo que en identificaciones prácticamente se salva al hacer la denuncia. Ahora, lo complicado es que ¿cómo van a conseguir una franja de números libres
que habían aparecido ahora en la cédula de identidad. Es decir, se sabía, Blanca, desde adentro que esos 2 números de cédula no pertenecían a absolutamente nadie en nuestro país. 3. Bueno, creo que el ministro va a responder a lo que tenemos conocimiento. ¿Cómo supieron de esa franja de números libres que en algún momento con los cambios o con detección de algunas situaciones en identificaciones estaban libres? ¿Hay más personas, además de la gente de identificaciones, que puede saber esos números? No, eso yo le pregunté al director de identificaciones y él me dice que esos datos están al servicio de cualquier usuario porque está todo en la MITIC. O sea que puede haber complicidad, yo no descarto eso. Conte que yo digo que en identificaciones, en cuanto a la entrada y salida de este pasaporte, se hizo todo correcto. Lo que no quiere decir que no haya algún atorrante que se mezcle en otras cosas. Sí. Pero la explicación que me dan es que esto del bloqueo de franjas, bueno, que eso está prácticamente en todas las instituciones. Entiendo que justicia también electoral... También la justicia electoral tiene acceso a la base de datos. Pero fíjate vos lo extraño de todo esto. Migraciones tiene conectividad con Interpol. Hando Huerecoy conectividad con identificaciones. En términos tecnológicos. Tiene un funcionario de identificaciones en el aeropuerto. Ahora, por iniciativa del viceministro de Seguridad y con gente de la DINAC, llegamos al convenio de que hace falta esa conectividad con identificaciones. Que nunca, entre comillas, aparentemente hizo falta. Bueno, yo creo que nunca tendría que haber hecho falta si fuéramos un país en serio. Pero como tenemos una tradición cultural del atajo, y probablemente no convenía, pero también son muy tontos, pues si tenemos conectividad con Interpol, ¿cuál es el problema de tener conectividad con identificaciones? ¿Para qué te vamos a pasar de contrabando lo que puede pasar por la aduana? Marcelo, te escucho. Sí, vos sabés que llama mucho la atención todo esto porque, como dice el ministro, hay muchas hilachas, ¿verdad?, que ahora salen a la luz. Si desde el año pasado ya se venía hablando de la posibilidad o de la existencia de estos documentos falsos, de todo este operativo, nadie pudo filtrar antes la información, Blanca. Hubo complicidad. Entiendo que 3 días antes la gente de migraciones le comunica el tema de las documentaciones. ¿A mí? No le comunicaron. No. Alexis no le comunicó de que él incautó ciertos documentos de un personal. No, eso a mí no me dijo. Nunca le comunicó. Nunca. Tengo entendido que eso dijo cuando hubo el allanamiento, porque fue convocado él. Y él se fue y dijo voy a traer, y él entregó los documentos responsablemente. Se fue, vino y entregó. A mí no me entregó ni me informó, nada. Nunca le informó. No, si yo mi relación con él era una relación casi inexistente. Sin nada, yo era japonés. Y lo mismo que haber encontrado la documentación, de Angelina Jolie, nacionalizada paraguaya, por ejemplo, también tenía que llamar la atención. Sí, llamar la atención, pero bueno, desafortunadamente no vino Angelina Jolie a solicitar su radicación, yo le hubiera gestionado los papeles. Bueno, eso tenía que haberle comunicado a usted también, en ese caso. Oye, Poño, y atendé bien. Anoche el doctor Cronagüeter dijo algo muy interesante. Una institución tan importante como migraciones no puede depender de ninguna otra institución, debe tener una autonomía, así como tiene la Dirección General de Aduana. Tiene que tener su propia autonomía para poder ejercer como tiene que ser. Es el primer rostro del Estado con que se enfrenta el ciudadano que entra en territorio nacional. Y acá nosotros realmente hay gente muy competente en migraciones, pero ahí está la Italia. Por eso Ángeles dice, lo primero que voy a hacer es un curso de capacitación, profesionalizarlos. O sea que hay muchos cargos que en base a la política llegaron ahí. Y sí, probablemente, como casi en todas partes. Bueno, por eso te digo yo, acá hay un proceso cultural, Blanca, que tenemos que ir entendiendo. Normalmente muchas de las personas que ocupan los sitios no están preparadas para el cargo. Y algunos que estando preparados no tienen el suficiente equilibrio ético. Ministro, hay funcionarios de DINAC que fueron los que, le entrega Sousa el documento y van. Cualquiera puede saber qué nacionalidad
o sea, no tenía Ronaldinho la posibilidad de tener ese pasaporte porque él no tiene ni un departamento acá en nuestro país. No tiene ningún arraigo. Nada no tiene. Ahora, él evidentemente, por eso es que se hizo todo mal. Se comenzó por el final. Porque él perfectamente podía haber obtenido su radicación y con el tiempo, si quería, su naturalización y venir a trabajar acá. Porque él evidentemente tuvo problemas con el fisco brasileño, por eso su pasaporte alguna vez fue incautado. Después se le levantó la medida y se le entregó el pasaporte, porque él vino con su pasaporte. Él vino con su pasaporte, el viejo y el nuevo, y su DNI. Todo eso se encontró. No sé cómo se llama en el Brasil, su cédula de identidad. Y no sé por qué, evidentemente él está acostumbrado, vaya donde vaya, la gente le hace todo lo que tiene que hacer. Algo así dijo su abogado, que él... Claro, él a lo mejor no tiene ni idea, pero no sé, hasta que... Yo parto de la presunción de inocencia como norma general, pero a pesar de que un abogado brasileño me dijo la idiotez no es crimen, bueno, no sé si es tan idiota. El ministro Moro está por venir a nuestro país próximamente. Él llamó y le dijo, hey Euclides, ¿cómo está? Se conectó conmigo. Él habla regularmente conmigo, el ministro Moro, porque tenemos muchos convenios a implementar. Y vienen estos días justamente para acordar una serie de cursos de acción en contra del crimen organizado. Él efectivamente me escribió el sábado para preguntarme por la situación de Ronaldinho. Y yo le conté todo y entre otras cosas él me preguntó, ¿y puede salir en libertad? Y le dije, eso no depende de mí. ¿Y está en un sitio seguro? Sí, está en un sitio absolutamente seguro. Y qué sé yo, le dije, bueno, hay que buscar la manera de recurrir a cuestiones diplomáticas, porque su cónsul, es su responsabilidad del cónsul brasilero aquí en Asunción, encargarse de este tipo de cosas. Y bueno, le dije que le iba a estar manteniendo al tanto, pero no le gustó mucho que estuviera preso Ronaldinho. Sí, Marcelo. Para el ministro, Dalia López es el cerebro de toda esta operación. ¿Dalia López podría ser el cerebro de todo esto o hay otra vez? Y yo no quiero entrar en el campo de la especulación. No sé si es el cerebro de todo esto, pero alguna relación tiene, no sé si es el cerebro, pero... El meñique seguro. Porque ella se encargó de conseguir todos los documentos prácticamente. Y en estas cosas siempre hay complicidades. Aquí no hay serpiente de una sola cabeza. Esto es un monstruo con varias cabezas. Este es un pulpo que tiene varios tentáculos. O una sola cabeza, o no. Los mensajes que son filtrados ahora, que son los mensajes de la esposa de Sousa, que ahora, o sea, después de declarar el sábado, saltan todos estos mensajes, la muestran a ella como la intermediaria directa, pero en la mafia, usted que tanto conoce de lo que significa la mafia internacional, ¿es el jefe de la mafia la que está haciendo? No sé, yo no quiero juzgar. Una de las cosas que aprendí en los últimos tiempos es no juzgar y no hacer juicio de valor por temor a que después me haga yo responsable de lo que digo. Pero de esto se encargará el Ministerio Público de descifrar las connotaciones que por comodidad del lenguaje llamamos mafia. Pero es casi como que ella estaba en el chiquitaje, en los documentos. Bueno, mucha gente decía, o sea, mucha gente especula y dice cómo una persona que tiene tanto dinero finalmente se mete en estas chucherías. Porque finalmente, para alguien que tiene empresas de volúmenes significativos, no va a gastar la suma que gastó para obtener un pasaporte de mierda. Claro, iba a ir a hablar con el jefe de identificación, le pagaba $100,000. Bueno, pero probablemente si esa suma hubiera salido perfecto. No sé cómo te explico. Además no había necesidad de pagarlo. Sí podía hacerlo bien. Ronaldinho podía haberte... bueno, a puro penimba y punas hasta ahí. Ministro, ya sabemos que tiene muchas actividades. Más allá, hay algo que también la gente quiere saber. Ronaldinho, en la agrupación, el sábado no quiso tomar cocido con galleta. Bueno, ahora entiendo que ya la asisten, porque sabemos que la agrupación no tiene presupuesto para alimentar, porque no es una penitenciaría. Pero ahora lo que está más llamando la atención es ese encuentro deportivo que se va a generar, supuestamente. Bueno, en primer lugar, te diré que la agrupación especializada no es una penitenciaría, pero es casi un hotel.
Y Trataponala preso sin ninguna duda, ya él ni qué decir. Parece nomás que al comienzo no le gustaba la galleta del cocido, pero ahora ya comió chipa eso. Y bueno, es un ídolo internacional, se van, le visitan, no sé si van a jugar un partido de fútbol, pero lo lógico, lo presumible es que dentro de la agrupación especializada haya algún futbolito, supongo. Blanca. Se hace deporte, una hermosa cancha. Sí, por supuesto, entonces... Antes que se vaya nomás el ministro, él es un tipo muy coloquial. Hay una vieja frase que dice que hipo y dejape o sola piola. Me parece que a eso se apunta. Hipo y dejape. Sí, van a terminar de vuelta con el gestor o gestora nomás. No vamos a cortar la cabeza, nos quedamos con el dedo meñique, como decía él, Blanca, según mi impresión. No sé a vos qué te parece. Me dice Marcelo Mongelos que hipo y ante usó la piola, ¿verdad? Y que todo apunta a que finalmente va a recaer sobre los gestores, sobre el funcionario de migraciones, sobre estas dos señoras que se prestaron a eso. ¿O vamos a ir más allá, ministro? Sería una lástima que fuera lo que dice Mongelos, hipo y japente usó la piola. No, acá tenemos que encontrar a un pez gordo que estuvo detrás de esto. Esto no es una maniobra solamente de gestores. Los gestores hacen su papel y por eso te digo, juegan por firraca. Entonces yo creo que acá hay algo más. Ojalá aquí hay gato encerrado, creo, presumo. Pero eso ya quedará a cargo, repito, del Ministerio Público. Blanca. De que exista una red de reclutadores también. ¿Sí te escuchas, Sol? Judith, desde la perspectiva del ministro, Perdón. ¿él considera que Ronaldinho y su hermano podrían haber sido víctimas en toda esta historia? ¿Y cuál fue el objetivo por detrás de darle estos documentos falsos según su óptica? ¿Víctimas o culpables? Roberto y Ronaldinho, ¿qué podía haber en entregarle a un ídolo internacional documento de Paraguay, un país pequeñito en el mundo? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. O sea, Ronaldinho no necesitaba de esto, ¿verdad? Pero por otra parte, no sé si es tan incauto o ingenuo como dicen en aceptar una cosa como esta. Habría que saber qué venía a posteriori. Por suerte, repito, Identificaciones denunció esto. Mirá si no hubiera denunciado y pasaba de largo esto. Y como decís vos, iba a circular por el mercado negro pasaportes como los que a lo mejor hay. Muchas gracias, ministro. Ya el ministro tiene que retirarse, compañeros, Sí, ya me están indicando, pero bueno, le agradecemos muchísimo al ministro, una larga conversación. Si hay el torneo, porque dice que ya formó, ya fue haber fichado en la agrupación para formar parte de un equipo. No lo sé, pero como decía alguien a la puta carajo con la campaña que tiene ese reporteño, le diría, se puede contratar con tipo cuave a topuita de una vez. Bueno, gracias, ministro. Con ustedes, compañeros. Gracias, Blanca, gracias al ministro realmente por este tiempo que tuvo de conversar con nosotros. Esperemos que la gente se haya quedado con cosas más claras antes que turbia después de esta charla, ¿verdad? Yo creo que hay muchas preguntas todavía. Quedan ¿verdad? demasiadas. Y respuestas poco concretas dentro de todo. Sí, es muy difícil este tema porque tú se extrema la problema, ¿eh? Es un monstruo gigantesco. Y a medida que se va escarbando, se van conociendo otros aspectos otra vez, ¿verdad? Y es ahí la cuestión que hay por detrás de todo esto. Y espero que no sea así como dijiste también, ¿verdad? Que solamente donde es más débil la piola, ¿verdad? Se rompa. Vos sabés que me parece que va a terminar en eso, Judith, porque ya anticipan de que era un pulpo, de que es complicado el tema, entonces como que ya se abre el paraguas antes de que llueva, ¿verdad? Bueno, ahí ya se habla de un eventual encuentro deportivo en la agrupación ahora que está Ronaldinho. Y terminamos reando casi ahí, ¿verdad? Y Cuando así es complicado estamos. el tema que estamos viviendo. Así ¿verdad? estamos.